Muy bien, entonces continuamos con el Zoom 3 del día 5 de mayo de 2021 y terminamos de ver el efecto Joule y vamos a continuar con este señor que era Don Joule y esta es la, ¿no es cierto?, incandescencia, el efecto Joule. Cuando se ilumina es como si fuese una lamparita. De hecho, fíjense cómo, ¿sí?, a oscura está iluminando, ¿sí? Entonces, por esta resistencia, ¿sí?, vamos a ver de que vamos a tener ese pasaje de corriente con un amperaje bajo, que era de 4 amperes, y esto iba a generar ese joule, ¿sí? O sea que ese filamento se pone incandescente, ¿sí? Ahora después vamos a ver esta ventanita. Entonces, este filamento está en el cátodo o ánodo. En el cátodo. Cátodo, perfecto. Nos vamos de Joule y entramos a Edison, ¿sí? Otro efecto Edison que también se lo conoce como emisión termoiónica. ¿Por qué? Porque resulta que ese filamento incandescente, ¿sí?, que se encuentra en un ambiente al vacío, o sea que se le extrajo todo el aire, sucede que en estas condiciones los electrones de la capa más externa, ¿sí?, de ese átomo, de ese filamento, son ionizados, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que interactuaban? ¿Sí? Y forman, en este caso, una nube electrónica en torno al filamento, ¿sí? Entonces, efecto Edison igual nube de electrones. Nube de electrones, efecto Edison, emisión termoiónica. Los electrones de esta nube no tienen la misma energía. Todos aportan energías diferentes, ¿sí? Si bien en un principio tenían la misma masa y yo los podía, ¿no es cierto?, acelerar, o sea, los podía estimular con mi energía que yo aumentaba por medio del kilovolt, en este caso no todos los electrones van a tener la misma energía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de efecto Edison, ¿sí?, estamos hablando de una emisión termoiónica o nube de electrones, ¿sí? Efecto Joule es cuando tengo la incandescencia. Edison, nube de electrones, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y a eso lo tenemos que acompañar con todo este conocimiento. ¿Todo esto dónde sucede, chicos? ¿Adentro del tubo o fuera del tubo? Adentro. Adentro del tubo. ¿Y el tubo cómo debería estar? Para que se pueda hacer esto. Al vacío. Al vacío. Muy bien, al vacío. ¿Qué se produce primero? ¿El efecto Edison o el efecto Joule? El Joule. Muy bien. ¿Y cuándo se da el efecto Joule? ¿En qué momento? Cuando se produce la incandescencia en los filamentos. Perfecto, pero yo llego al servicio, ¿sí? Prendo la luz de entrada y ya tengo efecto Joule. Cuando tengo más temperatura. Cuando enciende la máquina. Enciendo el equipo. Enciendo el equipo, correcto, porque voy a tener entonces una circulación de esos electrones por un amperaje bajo, ¿por dónde? Por el filamento, ¿sí? Si yo de repente digo, atendí 4, 5, 10 pacientes y digo, me voy a tomar unos mates, dejo el equipo prendido, ¿sí? ¿Voy a estar emitiendo radiación? Sí. No. Pero sí voy a tener qué efecto de esto que vimos hasta ahora. Joule. Joule, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien, Herrera? Lo perdí, Herrera. No, te dice así con el dedito. Ah, no te vi. Bueno, ahora vamos a otro de los efectos, ¿sí? Edison lo dejamos bien cortito ahí, simplemente que tengo que saber eso. Uno de los efectos más importantes que hoy Herrera le empezó a comentar y yo le dije que pare porque vamos a ver, ¿sí? Que es el efecto de Forest,
efecto de Forest, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de Forest? ¿Sí? Va a ser esa migración de esos electrones del cátodo al ánodo, ¿sí? O sea que el efecto de Forest va a explicar esa aceleración de esos electrones, y eso se va a dar por una diferencia de potencial. Yo voy a tener entonces, por un lado, los electrones que tienen una carga negativa, ¿sí? Y voy a tener el ánodo que tiene una carga positiva, ¿sí? Entonces, por esa atracción, ¿sí?, electrostática, van a migrar los electrones desde esta nube de electrones, que esta nube de electrones, ¿qué efecto era? Edison, ¿sí? Por medio del efecto de Forest van a impactar acá. Ahora, esta nube de electrones, este filamento, va a estar envuelto, ¿sí?, en una caja, y esa caja va a tener distintas ventanitas, ¿sí? O sea, va a tener lo que se conoce como copa de enfoque, que lo que va a hacer es que estos electrones, ¿sí?, estén acá y salgan con la energía que yo le di cuando aumenté el kilovolt. ¿Recuerdan hoy cuando hablábamos de que estábamos todos juntitos, ¿sí?, en una habitación cerrada y aumentaba la temperatura? ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Sí. Aumenta la temperatura, ¿sí? Y que se ponía eso al rojo. ¿Ese efecto cómo se llamaba? Incandescencia. Joule. Trabajo, Joule, ¿sí? Ahora bien, como tenemos mucha energía, empezamos a tener alrededor nuestro, ¿sí?, aumenta la temperatura y genera esa nube de electrones, ¿sí?, que era Edison. ¿Estamos bien? Ahora Sí. resulta que nosotros queremos salir porque hace mucho calor, estamos apretados, estamos mal, ¿sí?, y solamente se nos abre una ventanita. ¿Qué va a pasar por esa ventanita? Escapa la energía. Exacto. ¿Y vamos a salir despacito? No, con No, vamos a velocidad. salir fuerte, ¿sí? Vamos a salir fuerte, pero ¿qué pasa? Enfrente de esa ventanita tenemos una pared. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar? Vamos a chocar con esa pared, ¿sí? Y entonces vamos a transformar esta masa, esta energía cinética que tenemos nosotros, que salimos con mucha energía, la vamos a transformar ¿en qué? Vamos a suponer que le pegamos un cabezazo a la pared. ¿Qué va a pasar? Se rompe la cabeza. Se rompe la cabeza. Quiere decir que esa, ¿no es cierto?, eso que tenemos contenido en la cabeza se va a transformar. En este caso se va a transformar en una mancha de sangre, masa encefálica, pedacitos de hueso, ¿sí? En el caso del electrón, ¿qué va a pasar? Esta energía que está contenida acá sale de por la copa de enfoque, va a impactar en el ánodo, ¿sí?, y va a liberar emisión de rayos X o fotones. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Esta migración se lo conoce como corriente de tubo. Corriente de tubo. Generalmente le decimos foco. Y ese foco, ¿sí?, esta corriente del tubo, este foco, ¿sí?, es el miliamper. ¿Sí? Significa entonces que yo cuando estoy con un equipo de rayos y pongo un foco de 200, significa que durante mi exposición, durante mi disparo de rayos X, voy a establecer una corriente del tubo de 200 miliamperes. ¿Sí? Fíjense que nosotros lo que habíamos visto era miliamper segundo, ¿sí? O sea que miliamper segundo va a ser igual a esta corriente del tubo por un tiempo de exposición que va a estar dado en segundo. ¿Se entendió algo de esto? Más o menos, profe. ¿Podría explicar lo último, profe? Sí, vamos de vuelta. Esto es medio que marea un poquitito. La primera parte entendimos, acá está la copa de enfoque, ¿sí?, y que la migración de los electrones, ¿sí?, se da por la diferencia potencial. ¿Eso se entendió?
Sí. Sí, profe. bien. Entonces, esa migración, este movimiento de electrones de un punto a otro es una corriente eléctrica, ¿sí? La vamos a conocer como corriente del tubo, ¿sí? Esa corriente del tubo se la conoce como foco, ¿sí? Foco. Y ese foco tiene una unidad, ¿sí? Así como la masa, la unidad es el kilogramo o el gramo, ¿sí? En este caso, la unidad del foco es el miliamper. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué significa 200 entonces? Que cuando yo hago un disparo, una exposición de la placa que sea, y utilizo un foco de 200, significa que durante esa exposición voy a establecer una corriente del tubo, ¿sí? O sea, este miliamper de 200. 200 miliamper entre el cátodo y el ánodo. Yo este 200 miliamper lo puedo modificar. Sí. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Qué es lo que tengo que modificar? El foco. El foco. Exacto. Ya vamos a ver nosotros que, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero estudiar, ¿sí? Una estructura muy con mucho detalle. Por ejemplo, el escafoide, que es un hueso del carpo, ¿sí? Necesitaré, o sea, el carpo acá, la muñeca, ¿sí? Necesitaré mucha o poca energía. Poca. Poca energía. Por lo tanto, yo podría trabajar con un foco más fino, o sea, hacer circular menor cantidad de electrones. ¿Está bien? No hablemos de la penetración, que es el kilovolt, hablemos del miliamper. ¿Correcto? Uy, congeló. ¿Sí? ¿Estás ahí, Robert? Yo estoy acá, estoy esperando un sí Sí. o un no. No, entonces se congelaron los demás. Pensé que te había congelado vos. No, yo estoy con la estufita acá, calentito. Entonces, bueno, alguien que conteste. O sea, profesor, la diferencia es que el joule, la corriente, se mide en amperes y el foco en miliamperes. Digamos que el foco es la corriente del tubo y la unidad es el miliamper. ¿Sí? Yo en un equipo de rayos, chicos, voy a tener, ¿sí? En los equipos modernos, y existen ahora más modernos todavía, pero en equipos de la actualidad, tengo un solo botoncito que me dice miliamper segundo. El miliamper segundo es igual a el miliamper, esto que estamos viendo nosotros acá, por el tiempo de exposición, que es una S, miliamper segundo, ¿sí? En los equipos más viejos, yo tengo una botonera en donde puedo seleccionar la corriente del tubo, que puede ser de 50, 100, 200, 300, 500, ¿está bien? Esa va a ser la corriente del tubo. Yo, de acuerdo a cada botoncito que seleccione, cada foco que seleccione, va a significar solamente eso, que en el momento del disparo yo voy a hacer circular por mi tubo una corriente determinada que yo seleccioné, ¿sí? Que puede ser de 50, de 100, de 200, de 500, ¿sí? Y eso va a estar relacionado con la estructura que yo quiera estudiar, o sea, con la energía que yo necesite, con la potencia que necesita atravesar a esa materia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, yo entendí. ¿Alguien no entendió? Esto. El resto Lisa, se perdió. ¿entendiste? Profe, ¿y cómo dijo que se puede modificar esa intensidad ajustando el foco? Yo le decía, claro, yo puedo cambiar el foco. En los equipos viejos puedo cambiar el foco, ¿sí? Eso va a depender de acuerdo a la región que yo quiero estudiar, ¿sí? Para no entrar mucho en detalle y no se mareen ustedes, vamos a poner, qué sé yo, hay que hacer una placa de mano,
¿sí? Necesito mucha o poca energía. Poco. Poca Poca. energía. Y si tengo que utilizar y tengo que hacer una columna lumbosacra de perfil, necesito igual energía que en la mano, más o menos. Más energía. Entonces, ¿sí? Yo, para hacer una columna, utilizaré un foco, ¿sí? De 200 o uno de 50 para hacer la columna. De Uno de 200. De 200. 200. Exacto. O sea que yo, en el momento del disparo, voy a tener circulando en el tubo 200 miliamperes. ¿Sí? Ujú. Eso es la circulación, esa es el foco, esa es la corriente del tubo. ¿Está bien? Esa corriente del tubo yo la puedo modificar. ¿Sí? Con los equipos modernos ya me viene la unidad completa, el miliamper segundo. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo modificar también directamente el miliamper segundo, en donde voy a ir variando todo, se varía automáticamente. ¿Sí? Eso tiene que ver con la atenuación que vimos la clase pasada, ¿no? Y Claro, o sea, exacto, lo que yo quiero irradiar, ¿sí? Voy a tener un valor de atenuación más o menos, y eso es lo que yo tengo que calcular para ponerle, ¿no es cierto?, estos factores, ¿sí? Nosotros le decimos valores, ¿sí? O son factores de irradiación, ¿está bien? Que van a ser tanto el kilovolt pico como el miliamper segundo. En este caso estamos viendo solamente el miliamper, ¿sí? Sí. ¿Vamos más o menos? Entonces, el efecto de Forest vendría a ser la corriente de foco. Vamos a darle un poquito más de ingredientes, ¿sí? Es la migración de los electrones del cátodo al ánodo, ¿sí? ¿Cómo se da esa migración? Por una diferencia de potencial. Yo tengo entonces los electrones que son negativos y los tengo en el cátodo y son atraídos, ¿sí?, por el signo contrario que está en el ánodo, que es positivo. ¿Está bien? Esos electrones van a salir por esa copa de enfoque, por esa ventanita. ¿Está bien? La energía, o sea, la energía no, perdón, sino la corriente del tubo, que es esa migración, son los miliamperes. Y que esos miliamperes los puedo seleccionar yo en el equipo. O sea, que cuanto más foco le doy, más se van a ir los del positivo al negativo. Voy a tener mayor cantidad de electrones. En el positivo. Exacto. Cuanto O más sea, foco yo le esa dé, nube, más... yo esa nube de electrones, al aumentar el foco va a aumentar el poder, ¿no es cierto? O sea, va a haber Claro, o sea, mayor... no es siempre constante. No, yo la puedo modificar. Yo si pongo, por ejemplo, un foco de 50, esa nube de electrones va a ser más debilucha, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, ¿sí? Sí. Ya me siento un veterano total. Pero Vamos. antes existía en las casas lo que era un elevador de tensión, ¿sí? En donde había una perillita en que uno, cuando había baja tensión, le daba una perillita y iba aumentando la tensión de la luz. ¿Es verdad, Herrera? Usted también tuvo eso. No se me haga el... Totalmente. Igual ahora a veces, sin tener eso, alguna vez les deben haber pasado que se corta la luz y cuando vuelve viene con baja tensión. Entonces como que la luz no ilumina tanto. ¿Entienden? Entonces eso es porque también hay una baja tensión, hay un amperaje mucho más bajo. Entonces tienen menos iluminación. Es lo mismo que está pasando dentro del tubo rayos X. Cuando Roberto está hablando, él acá en el slide habla de 200 miliamperes. Sí, 200 miliamperes. Son diferentes tipos de focos. Si uno habla de un foco, como dijo Roberto, podemos tener en los equipos viejos focos de 50, de 100, de 200 y de 500 miliamperes. Si hablamos de un foco de 50, quiere decir que esa nube de electrones, a ver, para que ustedes lo entiendan, esa nube de electrones está pobre de electrones, o sea, tiene menos cantidad de electrones en esa nube que se formó. Si yo paso un foco más grande, esa nube de electrones va a ser más rica en electrones.
Si yo paso un foco de 500, voy a tener una nube de electrones muy rica en electrones, o sea, una nube bien densa, ¿no? Entonces, cuando genero la diferencia potencial, que es la migración de los electrones hacia el ánodo, depende del foco, voy a tener una cierta cantidad de migración de electrones. Si yo tengo un foco de 50, voy a tener migraciones de electrones correspondientes a ese foco. Si yo aumento el foco, voy a tener mayor cantidad de electrones que van a ir del cátodo al ánodo. ¿No es cierto? Eso habla sobre solamente la migración de electrones del cátodo al ánodo y la cantidad. La cantidad va a estar dada por el foco que yo utilice. Como dijo Roberto, el foco lo voy a elegir de acuerdo a la estructura que yo quiera realizar. Si yo quiero hacer una placa de una mano o de una muñeca, no necesito gran cantidad de electrones. O sea, puedo utilizar un foco chico o un foco fino, como le decimos. Y si yo quiero hacer una cadera, yo voy a necesitar mayor cantidad de electrones. Entonces voy a utilizar un foco mucho más alto. ¿No es cierto? Entonces eso quiere decir, después entra en juego el tiempo que está dado por segundo. Entonces eso quiere decir que si yo voy a hablar ya de miliamper segundo, me adelanto un chiquitito nada más, Roberto, después voy a explicar. Quiere decir que en un segundo, a mí me sale, si yo utilizo un foco de 200, en un segundo me va a emitir 200 miliamperes. Si yo utilizo un foco de 50 miliamperes, en un segundo me va a emitir 50 miliamperes. ¿Más o menos se entendió ahí algo? Profe, ¿siempre es un segundo o se puede agregar más segundos? ¿La radiación es un segundo? No, menos segundo. Lo voy a explicar ya del tiempo, así que, pero ahí lo que personaste está más o menos ahí. Trabajamos con milésima de segundo, chicos. Tal cual. Ah. Sí. Nosotros, eso es lo que va a explicar Roberto. Estamos hablando de la cantidad de miliamperes que pasa en un segundo, pero nosotros no trabajamos por segundo. Un segundo en radiación es muchísimo. Nosotros, como dice Roberto, trabajamos milésimas de segundo. Gran dato. No lo sabía. La idea es justamente ir enriqueciendo. Bueno, superamos esta instancia y entonces vamos a la producción de calor. Ya que hace tanto frío, producción de calor. Digamos que el 99% de esa energía cinética de los electrones proyectil se van a convertir en energía térmica, ¿sí? Por lo tanto, el 1% disponible va a pasar a ser rayos X, ¿sí? Lo cual podemos también decir que más allá del avance de la tecnología desde 1885 con el descubrimiento de los rayos X, ya vamos a chumear cuando veamos más tubos de rayos que hubo con gas, sin gas, y llegamos al iónico y el electrónico, ¿sí? Pero digamos que hoy por hoy siguen siendo ineficaz. ¿Por qué? Porque justamente toda esa energía que genera esta migración de electrones, o sea, a través de esa energía cinética, se va simplemente a transformar en calor, ¿sí? También podemos entonces decir que si yo duplico, ¿sí?, mi foco, mi corriente del tubo, si yo en lugar de trabajar con 200 miliamperes la paso a 400, ¿qué pasará con la tramitancia térmica con respecto a trabajar con un miliamper de 200? ¿Sí? O sea que si yo duplico el miliamper, también se va a duplicar, ¿sí?, la parte calórica, ¿sí? Ustedes imagínense, chicos, que estábamos hablando que un segundo en radios es mucho y que aumentaría mucho el calor, ¿sí? Más o menos se aproxima... Sí. ¿Se transforma en energía calórica? Claro. Por lo tanto, podemos decir que de esa transferencia de la energía de ese electrón
de esa energía cinética que trae ese electrón, ¿sí? El 99% va a ser calor y el 1%, solamente el 1% va a ser rayos X, ¿sí? El resto de esa energía se convierte en calor y ese calor se disipa, ¿sí? Se va a disipar y ya vamos a ver después que en los componentes que tiene el ánodo tiene que tener justamente algún tipo de aleación para poder favorecer esa disipación del calor, ¿sí? Adelantando también de radiofísica 2, en tomografía, ¿sí? En tomografía los disparos, si bien no son tan largos como eran con los primeros tomógrafos, igualmente son más largos que lo que es en rayos X convencional, y si no tengo una buena disipación de calor y algo externo como aire acondicionado donde está, ¿no es cierto?, el gantrio, o sea, donde está el tubo de rayos, ¿sí? O sea, le daríamos poca vida útil a ese tubo, ¿sí? Simplemente como un hecho, ¿sí? Más, ¿sí? Déjame ver. Está bien. Vamos a llegar hasta acá, chicos. Todo esto que vimos hoy, ¿sí? Joule, Edison y de Forest pasa adentro del tubo, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Espero que Antes de que salgan los fotones, profe. Exacto, exacto. Todo pasa dentro del tubo, todo pasa dentro de esa ampolla de vidrio. ¿Está bien? Todo pasa desde que encendiste el equipo. Exacto. Una vez que impactan los rayos ya tengo fotones. Y esos fotones son isotrópicos, ¿sí? Pero no entremos ahí todavía, ¿sí? Respiremos, aflojemos. Hoy es 5 del 5. Adamatino. Presente, profe. Arce. Arena. Aguilar. Presente, profe. Arriola. Presente. Bogado. Presente, profe. Castro Facundo. Castro Vidar. Presente. Chaparro. Ceja Rocío. Presente, profe. Cervera. Presente, profe. De Luca. Presente, profe. González Camila. Presente, profe. Juárez Micaela. Quete Alicia. Presente, profe. Presente, profe. López Jonathan. Presente. López Rocío. Presente. Maldonado. Mercado. Presente, profe. Miranda. Presente. Muñoz Flavia. Presente, profe. Nieva Jessica. Núñez Echeverría. Núñez Dalia. Presente. Renaud Ruth. Presente. Rojas. Ramírez. Presente. Rebelio, Rocío, no está más. Romano. Salcedo. Presente.
Sánchez. Profe, Romano está, Romano está. ¿Y dónde está? Está por chat. Sánchez. Y Castro Facundo también, profe. Torres. Pero no le ando... Presente. Torres está. Sí, profe. Vera. Sí, Lisa. Castro me dijeron. Castro Facundo. Bien. Y Núñez, creo que era una chica también que puso que estaba arriba. Jessica, creo. Jessica es la que no tiene, creo que no tiene micrófono, Robert. ¿Y te acuerdas el apellido? No, eso no me acuerdo, porque no sale en el chat, sale como Jessica. ¿Alguno sabe el apellido? Está viendo Claudia. Y Jazmín también está presente, Nieva. pero no tiene micrófono. Nieva Jessica será. Nieva, la que ¿Y quién más? Jessica Nieva es la que... Sí, ya la tengo. Jazmín, profe. Jazmín. Bien. ¿Y el apellido? Romano. Romano ya lo habíamos puesto, creo. Había una chica que fue al supermercado, ¿volvió? Sí, yo, Salcedo. Bueno. Y Nacho también había puesto que al último no se podía conectar. ¿Quién? Era un chico que también en el último Zoom no estaba. Ignacio Maldonado. Maldonado. Bueno, vamos a dar. Estuvo hasta hace un rato. Bueno, chicos, nos desconectamos, respiramos, nos relajamos, no mucho, ¿sí? Así que repasen, lean. Ahí escribieron, profe, en el chat. Facundo también puso. Facundo Castro. Sí, ya está presente. ¿Sí? Así que bueno, chicos, por favor, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier duda pueden consultar, no hay drama. Voy a ver, después mándenme el que tenía que decirme del video que no encuentran, a ver si se lo reclamo para que lo suban, ¿sí? O por ahí no lo subí yo. Creo que nada más, solamente pedirles por favor que se cuiden mucho, a ustedes y a quienes están cerca de ustedes, y que nada, cualquier duda nos preguntan, ¿sí? Así que bueno, nos desconectamos y gracias, nos vemos profe. la semana El que miércoles. viene. Chao, Gracias, profe. profe. Nos vemos, gente. Descansen. Gracias.